Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 144 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación Science Lab. Bueno, hoy tenemos un conferencista que tiene mucha experiencia en el tema de peligro sísmico. Estamos muy contentos de contar con el candidato doctor Diego Cárdenas el día de hoy. Y como primer punto, voy a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Agradezco mucho al futuro doctor Diego Cárdenas por haber aceptado dictar la conferencia número 144. Gracias a Dios, ya vamos por la 144. Y el tema es de mucho interés para toda la comunidad y más para nosotros que organizamos. Eso de la peligrosidad sísmica, hay mucho que estudiar, muchas cosas que hacer. Entonces estamos con mucha expectativa de esta conferencia. Lamentablemente, pienso yo que estamos en época de vacaciones en algunos países. Normalmente tenemos alrededor de 180, 60 participantes, pero en época de clases los que más asisten a las conferencias son la gente de los estudiantes de pregrado, de posgrado, son los que más están ávidos de ciencia. Y bueno, pero también en nuestro medio la gente llega un poquito atrasada, y ya vendrá más gente. Futuro doctor, el doctor Diego Cárdenas está estudiando en la Universidad de Concepción, ahí está sacando su doctorado. Es una linda universidad que tienen allá. Recuerdo a mis viejos amigos de la Universidad de Concepción, de la vieja guardia, digámoslo así. Únicamente queda Patricio Sendoya, los demás ya se han jubilado. Bueno, bueno, doctor Cárdenas, muy amable, tenemos mucha expectativa en escucharle y gracias de nuevo por haber aceptado dictar esta conferencia. Mu- Muchas gracias, doctor Aguiar, por esa introducción. A continuación, yo, antes de dar paso a la conferencia, quiero leer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro conferencista. Diego Cárdenas es geólogo de la Escuela Politécnica Nacional, es máster en Ingeniería Geológica y Geotecnia por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción. Hace más de 10 años ejerce como geólogo geotécnico en proyectos hidroeléctricos, de peligro sísmico y por movimientos en masa. Además, es académico investigador en el área de geotecnia desde hace más de 5 años. Estimado Diego, otorgamos la palabra para su conferencia. Ok, bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al doctor Roberto Aguiar por haberme dado esta grata invitación a ser parte de su 144 ya conferencia. El conocimiento no se detiene, que es motivo de bastante orgullo. Me siento contento de colaborar con esto y ver que la ciencia, el conocimiento, la investigación en Ecuador está surgiendo, no se ha detenido, estamos avanzando. Habemos muchos, como ya mencionaba, muchos colaboradores, muchos actores dentro de esto, como son, empezando de los mismos estudiantes de pregrado, posgrado, los profesionales ya y los académicos. Entonces es muy bonito ver que está cada vez creciendo más el interés es fuerte. Y claro, y de hecho es, claro, como dijo un poquito también, un mes un poco complicado. Igual acá estamos celebrando las fiestas de la chilenidad acá en este país que me ha acogido gratamente. Igual haciendo un paréntesis de las fiestas, con gusto igual me da el realizar esta charla de este grupo también, Seincilab, que lo acabé de conocer gracias a este contacto. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que hoy quiero comentarles un poco sobre los avances y ya casi termino
de mi investigación doctoral. Y ya esta charla la he titulado Simulación numérica de movimientos fuertes del terreno para terremotos de megatrust en escenarios de fuente cercana. Debo agradecer, bueno, primero a la Universidad de Concepción que me aceptó como su candidato a doctor. Esto no fuera posible si no tuviera el auspicio de la Universidad Central del Ecuador. Gracias también a los compañeros y colegas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y la carrera de Ingeniería Civil. Y un saludo especial a los compañeros del Laboratorio de Mecánica de Suelos. Y también al auspicio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que me ha ayudado con el financiamiento y parte también del financiamiento gracias al proyecto Núcleo Milenio Ciclo, las zonas de subducción, los sismos a lo largo de zonas de subducción, un proyecto Ciclo, que es un proyecto de investigación muy fuerte acá en Chile, con muy buenos investigadores de talla internacional y que me han dado su colaboración y ayuda siempre. Bueno, vamos a pasar. Entonces, como mencionaba, vamos a hablar de los grandes terremotos de Megatrust, pero enfocándonos específicamente en los grandes terremotos de interfase de zona de subducción. O sea, si nosotros recapitulamos, incluso en Ecuador también lo hemos vivido, aquí puse un par de imágenes mostrando la catástrofe que se puede desencadenar luego de producirse un sismo de interfase de zona de subducción o de Megatrust, como fue el de Pedernales de 2016, con una magnitud de 7.8 MW. Y como se puede ver en este trabajo aquí de Noquet, se puede ver todo el segmento sísmico que se rompió durante ese evento, con su epicentro en la zona de Pedernales y Cojimías, como se puede observar en este esquemita. Entonces, ¿esto qué nos dice? Aquí también vemos un par de sismos históricos precedentes a este sismo, claro, con su gran distancia o intervalo de tiempo, pero si nos enfocamos o observamos, todos sobrepasan los 7.5 MW, entonces ya vienen a ser grandes terremotos o terremotos de larga duración. Entonces estos terremotos nos han ocurrido en Ecuador históricamente y mucho más acá Chile, el país más sísmico del mundo, según mi criterio, y al igual que Japón, que son países que han sufrido muchos sismos de tipo de interfase subductiva de megatrust, por ejemplo, el terremoto de Iquique del 2014, que tuvo una magnitud de 8.2 MW. Ventajosamente, un sismo no fue muy catastrófico, causó daños, sí, severos, sí, pero pocas pérdidas humanas. Un pequeño tsunami, como se puede observar acá, cómo quedaron los botes pesqueros. Cabe que Iquique, acá en el norte de Chile, es una ciudad que queda en la costa. Entonces, estuvo casi complicando mucho, digamos, a la vida artesanal de sus pescadores y sus carreteras. Aquí podemos ver un trabajo de Schur y colaboradores del 2014 que nuevamente muestra el epicentro, perdón, el hipocentro del sismo de Iquique en el 2014, y aquí va mostrando la ruptura de los segmentos sísmicos. Es decir, al hablar de esta ruptura de segmentos sísmicos, yo me estoy enfocando, me estoy hablando de la ruptura de las fuentes sismogénicas que pueden desencadenar sismos de larga duración y de estas magnitudes relativamente altas, o por llamarlos altas. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo la gran cantidad de sismos precedentes o sismos históricos para la misma zona. Finalmente quería mostrarles otro sismo bastante catastrófico para para el país de Chile, como fue el terremoto denominado el terremoto de Maule del 2010, que llegó a una magnitud de 8.8 MW. Este ocurrió, en cambio, acá en la zona que se conoce como Maule, que está más o menos en el sur, centro-sur del país de Chile. Y también afectó mucho a la ciudad en la que actualmente estoy viviendo, en la ciudad de Concepción. Como se puede ver aquí imágenes de lo catastrófico que fue, se cayeron edificios enteros, edificios de aproximadamente 20 pisos, por ejemplo. Entonces fue un sismo bastante catastrófico y ya estamos hablando del siglo XXI. Entonces se ve que todavía hay que hacer bastante planificación y mucho por estudiar en el peligro sísmico. Entonces por eso quería partir mostrando un poco estas imágenes y dando una connotación al problema. Y lo que sigue aquí adelante, mi problema está enfocado a la zona de subducción en el norte de Chile. Entonces, ¿cuál es el problema que yo quiero mostrar y que cada vez es lo que se está intentando, digamos, tratar de resolver o de conocerlo más adecuadamente en esta época moderna? Entonces, si yo me enfoco en una zona de subducción con su fosa de subducción, tengo la placa subductante, la placa inferior,
y la placa superior. Por ejemplo, esta vendría a ser el esquema de la placa de Nazca y esta la placa de Sudamérica. Entonces, en esta subducción, las asperezas o parches de gran fricción que se generan sobre la superficie del slab subductante o del megatras generan estas grandes rupturas en la fuente sísmica, o slips, o pequeños slips, o grandes slips, o deslizamientos, dependiendo de la magnitud que se desencadena. Y la mayor zona de deslizamiento se genera alrededor del hipocentro. Entonces, este slip va a generar patrones de onda que nos llega a afectar las diferentes capas de la capa superior hasta llegar a la superficie. Entonces, esta es la trayectoria de ondas hasta llegar a la superficie con su efecto de sitio correspondiente. Entonces, luego, ¿qué es lo que se hace actualmente? O los modelos empíricos, ¿qué es lo que nos llevan a hacer? Nosotros podemos registrar estos movimientos a través de estaciones sismológicas como acelerogramas o sismogramas. Obtenemos los registros y los datos observados para un gran terremoto en este caso. Luego, a través de procesamiento, nosotros podemos llegar a los métodos convencionales o empíricos, por decirlo de alguna forma, que son los GMPs o las Ground Motion Prediction Equations. Y estas también vienen a ser parte del análisis probabilístico de peligro sísmico o el Probabilistic Seismic Hazard Assessment, entonces el PSHA. Entonces, cuando uno evalúa estos modelos de Ground Motion Prediction Equations o GMPs para terremotos de megatrust, partiendo de su definición, que estas GMPs nos devuelven el logaritmo natural de una intensidad sísmica predicha por un modelo desarrollado en base a varios factores que se convolucionan, como son factores de fuente, de trayectoria, factores de tipo de evento, factores de sitio, y más o menos una desviación estándar y el condicionante de la desviación estándar. Entonces, esto vendría a ser o lo mismo que igual a la intensidad sísmica o aceleración espectral o PGA o Peak Ground Acceleration predicha más su desviación estándar. Entonces, como podemos ver aquí, normalmente en una escala logarítmica, esto lo que nos da, aquí tenemos la curva que es la media del modelo predicho. Aquí en rojo nosotros tenemos en estos rombos o estos diamantes rojos tenemos las intensidades sísmicas observadas y esta sería una línea punteada de más o menos la desviación estándar. Esto ploteado la intensidad sísmica predicha versus distancia a la ruptura o distancia desde donde se genera la ruptura y donde está observado cada una de estas estaciones. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿cuál es uno de los mayores inconvenientes al desarrollar GMPs para zonas de subducción? Que como estas son calibradas en función de registros de eventos ya ocurridos, es decir, datos observados, en otras palabras, la zona de subducción existe escasez de datos observados de sismos mayores a 7.5 MW, por ejemplo, en distancias cercanas a la fuente. ¿Por qué nos enfocamos en la zona cercana? Porque es donde genera mayor destrucción y donde existe también una alta incertidumbre. Bueno, más que la destrucción, porque igual puede haber sismos lejanos que pueden generar mucha destrucción. Es el nivel de incertidumbre que esto nos genera, es decir, el nivel de variación de valores de intensidades o de grandes sacudidas del terreno debido a la cercanía de donde se rompe la fuente sismogénica y donde yo registro o donde sufro el sismo. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí tenemos una base de datos de sismos de zona de subducción registrados para Chile, recopilado en una base de datos de Bastias y Montalva, que recopiló datos desde el año 1997 hasta el 2015, donde tuvo 3.526 eventos en total, en donde interfase mayor a 7.5 MW son apenas 193 eventos, y de esos 193 eventos, como podemos ver, apenas son 110 eventos que cumple esta zona, por ejemplo, que son mayores a una magnitud de 7.5 y que tienen una distancia entre 0 y 100 kilómetros, es decir, en el campo cercano o cercanos a la fuente sísmica. Entonces, ¿y qué también nos denota esto? Que las GPs, por ejemplo, aquí tenemos modelos propuestos para zonas de subducción como Montalva 2017 en azul y Abrahamson 2016 en rojo. Ambos desarrollaron modelos para predictivos de GMPs para zonas de subducción.
Y podemos ver que entre estos dos modelos no existe una mayor variabilidad al tratar de interpretar, por ejemplo, el modelo para el terremoto del Maule del 2010 de magnitud 8.8 y para el modelo del terremoto de Iquique del 2014 de 8.2. Tiene bastantes coincidencias, digamos, sus curvas de la media de la GMP tan concordantes, al igual que sus más o menos desviaciones de estándar. Pero como podemos ver, las desviaciones de estándar versus datos observados están ahí con el modelo, o sea, no están, lo ideal sería que todos estos datos observados quepan dentro del más o menos la desviación estándar, lo que lastimosamente no ocurre. ¿Y esto en qué se traduce? Luego, cuando en estas GMPs nosotros evaluamos ya su correlatividad o cómo se está comportando de acuerdo a ciertos parámetros, como en este caso el de la distancia entre la fuente y el sitio, entonces tenemos que ir a analizar lo que se conoce dentro de las GMPs como el análisis de residuales. ¿Y a qué corresponden los residuales? Los residuales, de forma general, son la resta logarítmica de las intensidades sísmicas observadas o registradas menos las intensidades sísmicas predichas. Como se puede ver acá, va a ser el desfase que nos presenta entre lo que yo predije con la GMP versus lo que observé en mis datos de registro de estaciones sismológicas. Entonces, estos residuales, como muestro aquí, son de dos tipos. Son los residuales entre eventos, como se puede observar acá, partiendo de un ejemplo de GMP, donde yo tengo el PGA versus la distancia a la ruptura. Esta distancia quiere decir la distancia más cercana entre los datos que registró el sismo y donde se generó o puede haber iniciado la ruptura del terremoto. Entonces, esa viene a ser el AR-RUP o distancia a la ruptura. Entonces, esto es lo que nos muestra el desfase entre la mediana y el GMP y la mediana para un terremoto 1 y la mediana para un terremoto 2 en una misma estación de registro. Este podría ser un caso cualquiera. Pero de cualquier estación que por lo menos haya registrado 2, 3, 4 N eventos. Entonces, para la misma estación yo puedo hacer este análisis. Como podemos ver aquí en rojo tengo la media del terremoto 1, en azul la media del terremoto 2 y aquí la media del GMP para esta estación, para determinado o para la media de los terremotos. Y luego tengo lo que se denominan los residuales intraeventos o los within event residuals. En cambio, son los que me muestran el desfase que tengo entre la mediana obtenida para el terremoto 1 en base a sus datos obtenidos con el GMP y con los datos observados. Es el desfase entre la mediana de ese terremoto y el desfase para cada estación obtenida para ese terremoto. Es decir, esto nos estaría indicando la mediana del GMP para un terremoto, y para el terremoto 1, por ejemplo, en este caso, y cada uno de estos, y acá, nos indica lo observado para esa estación. Entonces, esto está dado con respecto a una estación. Entonces, los within event residuals están con respecto a una estación dada para un evento y los between event residuals está dado con respecto a varios eventos para una misma estación. Y nuevamente, como les mencionaba, con la distancia a la ruptura. ¿Y por qué esto? Porque luego, ya, partiendo con el criterio de ingeniería civil, ¿qué es lo que interesa? Nos interesa obras que tengan un rango, de la mayoría de autores lo menciona rango de interés ingenieril, que estamos hablando de un rango aproximadamente entre 1 y 25 Hz o entre 0.1 a 25 Hz. Estamos hablando en ese rango donde se construye la mayoría de las obras de ingeniería, por decir, grandes edificios de medianos a pequeñas casas, es decir, casas de 1 o 2 pisos hasta edificios de 30, 50 pisos, porque ya un edificio muy grande va a tener otro rango mucho menor de frecuencia y etcétera. Entonces, si nosotros analizamos los residuales intraeventos versus la frecuencia para estos modelos de GMP para el terremoto de Iquique, por ejemplo, del 2014 de Chile o el terremoto del Maule del 2010 en Chile, podemos ver que a partir del umbral del 1 Hz de frecuencia, la variabilidad de estos residuales empieza a crecer, es decir, muestra, sobre todo para el terremoto de Iquique, por ejemplo,
muestran altas variabilidades pasado el umbral del 1 Hz, es decir, están ya presentando mucha variabilidad para las obras de ingeniería o de mayor interés de ingeniería. ¿Y esto qué nos dice? Entonces, que algo está pasando con los contenidos de frecuencia de esos grandes terremotos. Y sumándole a esto, están bastante cercanos a la fuente. Nuevamente, analizando la desviación estándar de estos residuales de intraeventos versus distancia a la ruptura, en otras palabras, la distancia fuente-sitio, podemos ver que la desviación estándar, tanto para dos terremotos ya observados y estudiados, como el de Iquique de 8.2 del 2014 y de Maule de 8.8 del 2010, nuevamente en el rango entre 30 a 100 kilómetros de distancia entre fuente-sitio, se tiene una alta, o la desviación estándar tiende a ascender, y pasado el umbral de los 100 kilómetros, es decir, a largas distancias en el campo lejano, estas empiezan a descender, que sería lo óptimo para cualquier modelo de GMPI. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nuevamente que los modelos de GMPI, como dice, por ejemplo, estos autores, son óptimos cuando el sismo es pequeño y la ruptura cosísmica de la fuente es, en pocas palabras, simple, o entre comillas, por decirlo simple. Tiene una ruptura simple y la distancia entre fuente y sitio normalmente es mayor al área de la ruptura sísmica. Entonces ahí las GMPs son óptimas. Por eso es que las GPs, por ejemplo, corticales son mucho más óptimas de utilizar y analizar, pero y nuevamente igual están presentando bastantes incertidumbres. Y luego, ¿qué es lo que proponen ellos? Que el modelamiento numérico, y lo que también nosotros estamos proponiendo, es hacer este análisis ya desde un modelamiento numérico, ya que estos métodos consideran la física del terremoto como tal y sus parámetros involucrados, es decir, ya viene a considerar parámetros desde la misma fuente de la ruptura sísmica hasta llegar al sitio, hasta generar el movimiento fuerte del terreno o el movimiento extremo del terreno. Entonces, las GPs, como se puede observar acá, al tener un sismo de megatras, por ejemplo, se tiene una ruptura cosísmica bastante compleja de la fuente está demasiado cerca al sitio, entonces la distancia va a ser poco significativa. Entonces aquí es un poco ideal, según la aplicación ya de un modelamiento numérico. Y además que vienen a ser un complemento frente a la poca disponibilidad de registros de terremotos ocurridos. Entonces, es por esto que volviendo acá, se puede pasar de esto, perdón, a hacer ya un modelamiento numérico. Como podemos ver acá, si nos enfocamos acá, esto sería lo que les mostraba, lo que sería estudiado ya con modelos de GPS o de inversiones de ondas telesísmicas para obtener los deslizamientos de la fuente sísmica cuando ocurrió el sismo, o lo que desencadenó el sismo, mejor dicho. Pasar ya a modelos de tipo más numérico, que sería partir, por ejemplo, de modelos de falla finita, que es distribuir, o si se dan cuenta, dividir, en otras palabras, estas rupturas obtenidas con modelos de GPS, por ejemplo, a n número de fallas, cada cual tendrá un origen de ruptura en su zona central del polígono creado, sea cuadrado o rectángulo. Normalmente es una falla circular siguiendo un modelo de Brum de 1970-72, y va a generar n distintos pads, un número de pads de acuerdo al modelo de falla finita, hasta generar una sola historia de tiempo en simulación. Entonces, esta es la idea base de la que nosotros partimos. Y luego, en un proceso, tratar de, a futuro, comparar o contrastar contra modelos GMPs y ver qué tan funcionales son los GMPs, o si en verdad la simulación está disminuyendo la incertidumbre. Perdón. Entonces, esa es el principal objetivo, la idea que se quiere alcanzar con la simulación. Entonces, aquí les voy a hablar de cómo estamos trabajando la simulación en nuestro trabajo. Nosotros estamos abordando desde dos puntos de vista, desde un método determinístico o cinemático y desde un método estocástico. ¿Por qué se ha hecho esta partición? Porque la parte netamente numérica o cinemática involucra demasiado tiempo computacional, entonces nos hemos enfocado en trabajar lo cinemático para frecuencias menores a 1 Hz y lo
estocástico en frecuencias mayores a 1 Hz. Nuestro umbral de trabajo es entre 0.01 Hz a 30, máximo 50 Hz, pero en el momento estamos manejándolos entre 0.1 hasta los 30 Hz. Estamos en el rango de criterio ingenieril, que es lo que más interesa. Aquí solo mostrar que es donde yo me enfoco en mi trabajo, que es en este momento, que es el terremoto de Iquique de magnitud 8.2 en 2014. Entonces, la idea es reproducir y calibrar bien todos estos modelos, como lo llamo yo, o como lo estamos llamando con Gonzalo, mi profesor guía, Gonzalo Montalva. Entonces, lo estamos llamando como un modelo híbrido de generación de historias de tiempo de banda ancha. Entonces, nos hemos enfocado para el terremoto de Iquique. Y aquí mostrar algunas de las estaciones que están ubicadas sobre la superficie. No están en el piso marino, ninguna de estas, todas están en superficie, en cordilleras más, pero como pueden ver, están en la fuente cercana a la zona del hipocentro del terremoto. Entonces, lo que estamos analizando son las estaciones más cercanas posibles, de que se tenga muy buena información para hacer un análisis detallado y dejar calibrado el modelo. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con esto? Entonces, nosotros nos basamos en modelos de ruptura de fuente de falla finita. Como mencionaba, es dividir un slip ya comprobado, estudiado a partir de inversión de ondas telesísmicas o de inversión de GPS, y estos transformarlos en n número de fallas, o también directamente por la inversión telesísmica se le divide en n número de fallas, para que siempre va a ser finito, y ahí se va desarrollando los valores de slip, como se puede ver acá, en estas escalas de calor, de slip de menor a mayor. Entonces, aparentemente mostró una sola concentración de mayores deslizamientos de slips para su terremoto. Estos datos los estamos obteniendo de la base de datos, como dice acá, Earthquake Source Model Database, SRMOD, y del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entonces, y luego se ha detectado que los parámetros más críticos son la distribución del slip en la fuente sismogénica, los tiempos de rise time, quiere decir el tiempo que se demora en generarse esa ruptura para cada n subfalla, y el tiempo de iniciación de la ruptura, ya que este tiempo en cambio de iniciación de la ruptura va a depender, además de parámetros de riología de la corteza continental, fundamentalmente velocidades de ondas P y S, y parámetros como módulos de deformación, coeficiente de Poisson. Entonces también son bastante críticos. Y como les mencionaba, aquí les voy a mostrar primero la parte de las frecuencias menores a 1 Hz, que la vamos a trabajar mediante el modelo de elementos finitos. Para esto se está trabajando con el código abierto Pilot, que pertenece a Geodynamics. Este fue desarrollado principalmente por el profesor Agar en desde el 2007, tiene su historia. El 2013 se llamó formalmente Pilot y cada vez viene mejorándose. Para poder trabajar en este Pilot, nosotros debemos construir de igual forma el mallado de elementos finitos de donde queramos. Y esta fue una de las razones principales que elegimos elementos finitos, es por la versatilidad que nos permite nosotros poder realizar un mallado de una zona de subducción, porque la zona de subducción siempre tiene la complejidad, que son curvas, y al menos de la zona que estoy trabajando, no sé si se fijaron acá, perdón que regrese, la fosa encima hace esta curvatura, entre los 18 y 20 grados tengo ángulo de curvatura, no es una fosa recta, entonces es otra complejidad adicional. Entonces, el método de elementos finitos, ya que permite tener elementos en 2 dimensiones triangulares, de 3 dimensiones tetraédricos, es de gran ayuda para poder generar cualquier geometría a la que yo me enfrente. Entonces, por eso se eligió esta metodología de elementos finitos, pero cabe también destacar un poco que una de lo que nos ha costado harto es, en cambio, el costo computacional de ejecución de los scripts y del código. Entonces, estos códigos, Qubit, Pilot, sobre todo Pilot está pensado en C, Fortran, pero se lo ejecuta y se le puede ayudar bastante a través de Python. Qubit nos permite trabajar igual con Python, y también todo, luego yo le hago el postproceso, que lo desarrollo fundamentalmente en Python y MATLAB. Entonces, aquí está. Quería mostrarles la zona en 3D para el terremoto de Iquique del 2008, perdón, del 2014, de 8.2 MW.
Como pueden ver aquí, esta sería la fosa de la zona de subducción. Como les decía, aquí tengo la complejidad que además es curva, además de que luego tenemos un slab que se va metiendo. Entonces aquí yo he distinguido fundamentalmente sobre todo por optimizar los tiempos computacionales. He visto cuatro grandes zonificaciones, como son la corteza oceánica con su slab, el manto oceánico, la corteza continental, el manto continental y la superficie del terreno. Ya. Cabe destacar también que para evitar que vaya a existir contaminación o rebote o refracción, digamos, o rebote, mejor dicho, reflexión, de la simulación de ondas que se van a generar más o menos aproximadamente en esta parte y se reboten hacia el dominio de interés computacional, se han impuesto bordes absorbentes que se lo llaman el método de elementos finitos y cabe destacar que estos ventajosamente, por decirlo de alguna forma, vienen ya implementados en el código Python. Entonces se ha decidido utilizar los bordes absorbentes en los límites de las capas que yo he impuesto. Pueden ver aquí más o menos para tener una idea de la escala, desde el piso, desde la superficie del piso marino hasta la base del manto oceánico, que máximo a la que yo llego, tengo 140 kilómetros de desnivel o 140 kilómetros en vertical, aproximadamente se tiene como 200 kilómetros de largo por más o menos 80 a 100 kilómetros de ancho. Entonces, esas son las dimensiones a priori que se tiene para poder trabajar con estas interfaces geológicas, que las he denominado. Y sus propiedades viscoelásticas fundamentales, como ya les venía comentando, son el módulo de deformación, coeficiente de Poisson, velocidades de onda PS y la densidad de los materiales. Entonces, aquí solo para mostrar un poquito cómo es que está funcionando esto, como les decía, aquí está una zona del eslip cosísmico, la zona de ruptura de la fuente sismogénica. Entonces, lo que aquí se ha tratado de hacer, porque aquí se ven en colores diferenciados, ¿por qué? Porque se dan cuenta un poquito, esta malla aquí está un poco más gruesa, que se llama, y aquí está un mallado más fino. Entonces, se ha hecho un refinamiento de la malla en la zona prioritaria de interés de ruptura de la fuente sismogénica. ¿Esto con qué? Como les mencionaba, siempre es con la finalidad de optimizar y optimizar y optimizar el tiempo computacional. Aquí está un ejemplo que estoy mostrando para elementos que tienen longitudes por lado de 5 kilómetros. Lo óptimo y lo que estoy incluso corriendo hoy en estos computadores, toda la semana paso corriendo y corriendo y corriendo, el supercomputadores o clúster, entonces ya estoy en mallas de 1 kilómetro o de 900 metros de longitud, porque cada vez mientras más pequeña es este delta L, la longitud de cada uno de los lados de mi tetraedro, cada vez voy a alcanzar más altas frecuencias. Claro que el límite es 1 hercio, pero créanme que llegar al 1 hercio ha costado infinito, entonces es por eso que cada vez nos hemos estado ideando con mi comisión de doctorado y mi profe guía, mi tutor, tratar de reducir o de darnos los modos para, en la zona de interés es la que más desgaste los valores computacionales, el tiempo computacional, y lo demás dejar un poquito más ancho, más grueso para que no nos robe mucho tiempo. Entonces, miren, teniendo una malla refinada solo en su zona de interés de 5 kilómetros, acá los elementos tienen 10 kilómetros, acá 30 kilómetros, por ejemplo, se tiene más de 1 millón de elementos y se tiene aproximadamente como 219.327 nodos. Y estos nodos son los que a la final del día me demarcan la mayoría del tiempo de ejecución. Y aquí hago un pequeño paréntesis y quisiera agradecer también a las personas que me han dado apertura o a los equipos que me han dado apertura para el manejo de los clústeres computacionales, como son el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción, el clúster que existe en el Laboratorio de Alta Computación de la Universidad de Chile, y Acedia, igual con su laboratorio de alta computación, Noxedia, de la Corporación Ecuatoriana de Investigación y Academia, que también me han ayudado mucho, un grupo que existe ahí en Cuenca, y que les estoy igual hartamente agradecidos por darme acceso a su clúster allá en Ecuador. Entonces, esto es algo de las ventajas que se tiene en esta época, que trabajando desde acá, desde Chile, puedo mandar a correr todos mis modelos. He estado corriendo en Cedia desde ya aproximadamente un año, entonces Cedia me ha ayudado mucho a optimizar mis tiempos, la corporación ecuatoriana, antes de olvidarme. Luego acá quería mostrarles ya un poco de los resultados luego de correr todas estas
iteraciones en los supercomputadores, luego un postproceso, por ejemplo, aquí estoy mostrando la ruptura de la fuente sísmica, es decir, el slip cosísmico o el deslizamiento cosísmico, tomando modelos de GPS de Schur y de Hayes del 2014 respectivamente. Bueno, Hayes es de inversión telesísmica, Schur de GPS. Y como les mencionaba antes, utilizando modelos de velocidades corticales tomados de Comte de 2016 y Gauss-Tillman 2021. Entonces ahí he hecho toda una interpolación, extrapolación, como lo queramos ver, para poder generar un slip cosísmico más cercano y que esté compatible con varios modelos ya comprobados y que se está viendo que la ruptura funciona. Entonces, lo que estamos tranquilos y un poco ya contentos es que la ruptura está funcionando. Aquí podemos ver cómo va corriendo el tiempo. Y aquí nada más la longitud, latitud y los valores de slip. Entonces, está acorde a los criterios de varios autores. Esto en cuanto a la ruptura de la fuente sísmica. Esto es como si viéramos el slab, pero en visión en planta, no inclinado. Y aquí tengo lo que luego recopilar ya en superficie. Entonces, aquí vemos los desplazamientos de superficies para este mismo terremoto para un mallado de 2 kilómetros de la zona de interés, como lo mencionaba acá. Como se puede ver acá, la onda cada vez que se va transportando, aquí es absorbida en los bordes, es decir, no existe interferencia, no existe rebote o inflexión o reflexión, como de otra forma, hacia el dominio de interés. También funciona, tiene valores coherentes. Entonces, esto es en cuanto al método determinístico o cinemático que le hemos denominado. Hemos tenido desplazamientos de hasta 200 centímetros que están acorde a lo de varios autores que han hecho inversiones y también a lo registrado, efectivamente. Y estos, nada más que decir que corresponden a los nombres o a los códigos de las estaciones a las cuales se están evaluando. Luego, me paso al siguiente método, al método estocástico, que es en cambio en el que voy a utilizar, o perdón, voy a enfocarme, mejor dicho, en las altas frecuencias mayores o iguales a un G. Entonces, para partir de este método estocástico, es bueno un poquito recapitular, bueno, todos, o la base del que igual estoy utilizando, parte del método de Bohr de 2003, que consistía en generar un ruido gaussiano. A este le doy una ventana de ruido en función de las características de mi sismo que terremoto que yo necesito. Esta ventana se la genera con estos parámetros, como pueden ver estas máximas de acá y por decirlo de alguna forma hasta donde me llegaría la parte de la coda. Esta es la ventana de ruido que yo le doy. Luego le aplico el espectro de amplitud de Fourier y luego con una inversa el espectro de amplitud de Fourier logro obtener mi historia de tiempo. Entonces hay que normalizar el espectro y comparar las formas de los espectros. Entonces esto tiene su historia que, por ejemplo, existe el código FNSIM que fue propuesto por Beresnev y Atkinson en el 2003. Ah, no, perdón, este es en el 97. Luego tenemos el SM-SIM por Burr en el 2003. Luego tenemos el XSIM por Motasaidian y Atkinson, propuesto en el 2005. Entonces, todos estos igual tienen su base en la generación de ruido gaussiano, luego poner una ventana de ruido, hacerle la transformada de Fourier, luego aplicar una serie de parámetros y que estaban enfocados en primer lugar a hacer el modelamiento estocástico de ondas de SH, es decir, las ondas horizontales netamente. Luego, a este modelo estocástico, el grupo de investigación de la Universidad de Chile a cargo del profesor Sergio Ruiz, y que también me ha ayudado harto, también he entrado en colaboración con su grupo de trabajo, ha sido mucha ayuda tanto Sergio Ruiz como Cristian Otarola y Javier Ojeda, vienen desarrollando el código PWSIM, que en cambio ellos ya involucran las ondas SB, SH y ondas P. Entonces, tenemos la fuente discretizada nuevamente en NPADS. Necesitamos más o menos, de igual forma como en el cinemático, generar una partición, una división de la fuente sismogénica en N subfallas. Cada una va a dar un aporte con sus aspectos de trayectoria y aquí también ya entra en juego netamente el efecto de sitio.
o las amplificaciones en el sitio. Entonces aquí es una formulación así muy a priori, muy general de cómo funciona para llegar a obtener el espectro de aceleración de frecuencia mediante el método estocástico. Tenemos parámetros de fuente, de trayectoria y de sitio, y también de la atenuación espectral o el kappa. Entonces aquí para el efecto de sitio entra en juego bastante, lo he logrado desarrollar ya que acá en Chile también ventajosamente se tiene bien caracterizadas bastantes de sus estaciones a través del Centro Sismológico Nacional y que nos han dado libre acceso para poder observar y recatar estos datos sismológicos. También agradecer al Centro Sismológico Nacional que ha ayudado. Y también su página web, estos datos están libres. Entonces, yo, por ejemplo, aquí está una estación que yo suelo utilizar, la estación PB11, por ejemplo, con su modelo de velocidades hasta más aproximadamente los 105 metros, como se puede ver acá. Y acá igual nuevamente, como decirles cómo funcionaba esta metódica, que también esta figura es parte válida para un método estocástico. Y finalmente ya mostrarles un poco de mi primaria, o sea, bueno, ya no tan a priori, sino de mis resultados y que ya estoy escribiendo sobre los mismos, que muy pronto espero lleguen ya a una revista y sean dadas al público. Entonces acá simplemente mostrar que, por ejemplo, para las tres estaciones, la PB02, PB01 y PB08, que mostraba al inicio de cómo están los métodos, tanto cinemático como estocástico, y en sus tres componentes, norte, sur, este, oeste y vertical, tenemos lo observado en negro y lo simulado en rojo. Entonces, como podemos ver, cada vez ventajosamente está funcionando bastante bien lo simulado, que sería lo rojo, y espectros de amplitud de Fourier, a lo realmente observado, cada vez está tomando mayor validez. Esta comparativa es, como les decía, para calibrar el modelo y hacer que el modelo valga y para que tenga una funcionalidad a futuro. En los espectros de amplitud es donde se observa una mejor concordancia, digamos, entre lo simulado y observado. Y finalmente, ¿qué se hace? ¿Cuál es el último paso en estos híbridos? Como yo tengo una traza o una pequeña historia en bajas frecuencias y tengo otra historia en altas frecuencias, selecciono una frecuencia de match o de emparejamiento o un rango pequeño de frecuencia de emparejamiento. En nuestro caso estoy utilizando un match de frecuencia entre aproximadamente 0.5 a 1.5 Hz. Y en ese aplico una serie de filtros de más que todo matemáticos que lo estoy trabajando y que también me ha ayudado mucho el doctor Robert Graves de la USGS, que he estado en contacto con él durante mi doctorado, que también me ha ayudado mucho. Y finalmente se llega a esto, a la historia de tiempo de banda ancha, donde ya tenemos, aquí tenemos la aceleración o velocidad versus tiempo. Entonces, como podemos ver acá, existen estaciones que todavía existen algunas incoherencias en la forma, pero estamos viendo que los tiempos de iniciación están ya casi calibrándose bien, las formas de onda todavía por ahí un poco detalle, y sobre todo los valores de aceleraciones ya están siendo cada vez más concordantes. Entonces estamos viendo que ventajosamente esto está funcionando. Entonces, esta es la idea a la que nosotros queremos llegar, cada vez tener, a través de una simulación, poder llegar a algo confiable, que se parezca bastante a la realidad, a través de los métodos numéricos y de las varias herramientas que se puede obtener de vanguardia. Entonces, finalmente, como para sustentar o darle algún grado de validez o coherencia a esto, se tiene el error de sesgo o el bias error, que es uno que hemos seleccionado, ya que varios autores, partiendo de Graves y Pitarca, et al. Y otros, utilizan, o el mismo Tarola y Ruiz, para ver la validez de sus modelos, en donde se involucra las estaciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo observado, ver lo simulado, dividido para el número de estaciones y nos da el sesgo. Entonces, donde estamos viendo nuevamente que a partir del 1 Hz, como que todavía existe ahí un poco de discordancia o de alta variabilidad, que todavía estamos tratando de trabajarla y estamos dándole todo para cada vez mejorar más nuestros modelos. Y lo último con lo que quería ir terminando ya, o terminar prácticamente, es, o sea, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Para qué esto? Bueno, hoy, ventajosamente, ya estoy en la etapa final. Trabajo acá en Chile con la ayuda de todos estos equipos que les he venido contando, que estoy infinitamente agradecido.
Y lo que sería excelente, o sea, futuro, yo hoy me he enfocado harto en los de Megatrack y que son bastante complejos, pero a su vez son bastante bonitos o bastante interesantes. Y decir, ¿por qué no? Luego esto tratarlo también en Ecuador, sobre todo sabiendo que tenemos, como les mencionaba, sismos históricos de subducción y últimamente salió este trabajo de Chase et al. 2023, en donde miré más o menos que daba un escenario de peligro sísmico para Ecuador. Daba muy buen trabajo, por ejemplo, tenemos hartas fallas corticales y que la mayoría de estos trabajos ya se han hecho para fallas justamente corticales. Entonces, esa fue también una de nuestras motivaciones, realizarlo para zonas de subducción que todavía faltaba conectarlas. Entonces, también sería interesante practicar hacer estos ejercicios en Ecuador. ¿Y por qué? Porque, como les mencionaba, siempre les venía diciendo que estoy calibrando con un sismo ya conocido. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo luego perfectamente puedo decir, ya, si yo sé que hay un sismo histórico en esta zona de Pedernales, o Muisne, como dice acá, ya, yo me invento y no me invento, digo, voy a hacer un sismo de 8.8, entonces para llegar a una MW de 8.8, yo ya sé todos los parámetros, todos los ingredientes para llegar a una receta que me genere si matemáticamente por simulación numérica a un sismo de 8.8 y entonces ver el nivel de intensidades que puedo distribuir, de movimientos fuertes del terreno que se pueden distribuir en las zonas cercanas a esa generación del sismo y entonces tener más o menos una idea bastante acertada de cuál sería un probable escenario de aquí a un periodo de retorno elegido, por decirlo algo. Entonces, eso también es una de las ventajas de poder trabajar con estos métodos de simulación numérica, porque uno va desgranándolo, por decirlo de alguna forma, va retrocediendo, va esgrimando todo el tipo de ingredientes, de parámetros y diferenciando parámetros más críticos, menos críticos, como quisiéramos llamarlos, que se requieren para lo mismo. Haciendo toda esta recolección, yo puedo luego imponer una magnitud que yo sé que históricamente ha existido, entonces que puedo llegar a suceder y saber cómo va a ser el escenario, cómo va a ser el probable escenario, el posible escenario para ese tipo de eventos y que sería de mucha ayuda, por ejemplo, la toma de riesgos y toma de decisiones, perdón, toma de decisiones, análisis de riesgos. Y lo mismo para las fallas corticales, como les mencionaba ahí, ¿por qué no mencionar, por ejemplo, cada vez ir mejorando, perfeccionando nuestra norma ecuatoriana a la construcción o guías de buenas prácticas constructivas, qué sé yo? Entonces, esta también sería una validez y un plus de este tipo de métodos, serían las perspectivas que uno tiene en el futuro. Seguir colaborando con los amigos chilenos, tratar de transmitir también estas ideas para Ecuador. Bueno, entonces, con esto estoy cerrando, no quiero cansarles más y muchas gracias por su atención a todos los que estén por ahí. Bueno, primero felicitarle, Diego, por su presentación brillante, realmente muy didáctica y con un alto nivel técnico del trabajo que están realizando. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. ¿Ya? Y la primera pregunta es, ¿nos puede describir un poco más la modelación de elementos finitos? Por ejemplo, ¿qué tipo de elemento están usando? Ya veo, si puedo usar elementos finitos. Ya, pero ¿a qué tipo de elementos se refiere? No sé, solo en la forma o de qué tipo polinómico, porque entonces la forma sería tipo, son elementos tetraedrales, o sea, son dos tetraedros, dos pirámides ahí y de polinomio 2, polinómicos 2 que son los que nos dan más optimización de tiempo, pues. Eso en cuanto a elementos finitos, o no sé a qué más se refería, si me puede ampliar la pregunta. Si es elástico, lineal o tiene alguna no linealidad dentro de los modelos. Ah, en elementos finíticos, en elementos finíticos, ahí sí, son. Claro, son de polinómicos 2 son elásticos lineales, por eso es que tengo propiedades vistoelásticas. Esta es la parte cinemática, por eso está en parte en una, como decirlo, un poco de linealidad. En cambio, el estocástico, ese sí ya es no lineal, como mencionaba acá. Este tiene varios factores, entonces este sí ya no es nada lineal porque partamos que va ecuaciones de patrón de radiación de Aki y Richard, entonces ya estamos más con funciones de Green. Ya, Pero cabe destacar que aquí con estos elementos finitos, en este código sí, en el Pilot, también utilizo algo de no linealidad porque utilizamos la ecuación de la onda.
ecuación de generación de onda, pero también se utiliza elementos de Newman. Entonces, está como que en el umbral del no lineal y lineal. Ok, muy amable, muchas gracias por su aclaración. Eh, bueno, solamente aquí para acotar algo, tal vez tuvieron algún problema de shear lag dentro de las modelaciones en elementos finitos o no. Shear lag, o sea, sí, no me suena eso, no sé si me puede explicar mejor shear lag. ¿A qué se refiere con shear lag? No me suena el término, la verdad. Saya. Eh, bueno, relacionado con una relajación por corte, tal vez, como un retraso el efecto de cortante. Hizo relajación al cortante, pero ¿en qué parte de la ruptura, digamos? Aumento de la Sí, rigidez. aumento de la rigidez por problemas de Ah, presentar cortante. rigidización. Ah, ya, sí, entonces sería un strengthening. No, ventajosamente en este punto de simulación no se nos han dado problemas de endurecimiento, de short lag, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque como ya viene una imposición de la ruptura, entonces el parámetro más crítico tiene que ver con los tiempos en que estos se van rompiendo, entonces no se han generado endurecimientos, como vimos igual ya en el procesamiento del postproceso, está coincidiendo bastante bien. Lo que yo he visto que sucede harto eso, como menciona ahí Pablo, que eso me parece que estaba. Eso sucede más cuando se generan simulaciones de un ciclo sísmico entero. Entonces ahí entran ya parámetros mucho más dinámicos. Entonces ahí sí empieza a haber problemas de rigidez o endurecimiento o debilitamiento igual. Entonces de shear weakening y todo eso. Entonces de acá no le hemos topado de entrada mucho a esa parte. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Realmente se ve que es un proceso que, bueno, requiere primero mucho conocimiento, mucha calibración y también es costoso computacionalmente. Sí, muy costoso. En ese sentido, una segunda pregunta es, eh, ¿cómo ha funcionado su experiencia con estos clústeres de Cedia en Ecuador? Tal vez nos puede comentar un poco más. ¿Cómo ha sido mi experiencia con Cedia? Pues excelente, ¿para qué? Yo nada que decir al equipo de Cedia, siempre han estado prestos a responderme el momento, incluso ellos tienen una vía de comunicación directa por WhatsApp, entonces y responde en el momento, entonces uno se escribe y lo que más se han tardado en responderme es que a un mediodía. Pero no, yo con el equipo de Cedia siempre he tenido un trabajo bastante interesante, bastante bueno. Y el equipo computacional que tiene Cedia, créanme que es bastante bueno. Acá el de Chile es igual muy bueno y el de Ecuador está casi a la par. Entonces tenemos un excelente clúster en Ecuador. No he tenido problemas en la instalación de mis códigos ni nada, entonces nada que decir del equipo de Cedia, me ha ayudado harto. Lo que sí, bueno, por meterme un poquito en los tiempos de procesamiento, por ejemplo, lo que yo mostraba aquí con 5 kilómetros o estos resultados que se me dieron con mallas de 2 kilómetros, que es esta. Por ejemplo, me ha tomado como alrededor de 100 horas de ejecución o procesamiento, que es casi 5 días. Y ahorita estos que corro, que vale un poquito más, me da por ahí al tope de 5 días, 6 días. Entonces, cuesta harta computación. Ya, muy amable, muchas gracias por su respuesta. Realmente es importante poder compartir estas experiencias porque hay muchos profesores, estudiantes acá que muy probablemente podrán acceder a esos recursos. Y solamente para precisar, igual sobre el clúster en Ecuador, nos dicen si es el de Yachay y cómo se hace el contacto. O sea, cualquier persona Mm, puede hacer el contacto para enviar a correr sus códigos. ¿Hay alguna formulación especial? hay que ver, me tomaron la lección. Yo hasta ahora estoy convencido que ese clúster está en Cuenca. No sé si existe alguna. Bueno, yo trabajo con el equipo que se llama Noxedia y Lisette Carrión es con la que siempre he mantenido contacto. Entonces yo creo que no está en Yachay ese. Para mi criterio no está. Sería de averiguarlo si por dónde haré eso. Y la forma en que llegué, gracias a hacer contacto con ellos, como yo soy parte de la Universidad Central del Ecuador. Una vez nos llegó una propuesta masiva, porque ahí existe, bueno, una base de datos de gente que está haciendo investigación, doctorados y demás, de quienes estarían interesados en tener acceso al clúster Cedia. Entonces era cuestión de responder y por suerte ahí se dieron el proceso y tuve el acceso.
Ya, Eso. perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Diego. Realmente estos temas son de mucho interés. Hay, como digo, acá hay muchos docentes y estudiantes, investigadores, y hay una alternativa que ahora la hemos descubierto acá tal vez y la hemos visto en práctica en su conferencia. No me queda más que dar paso a doctor Roberto Aguiar, tal vez algún comentario de su parte. Mm, eh, bueno, agradecerle una vez más al doctor Diego Cárdenas por su brillante conferencia. Estaba pensando entre mí, las asistentes a esta conferencia han sido pocos en relación a lo que hemos tenido en conferencias pasadas, pocos pero muy buenos, usted lo acaba de ver por las preguntas que lo han hecho. Sí. Yo me atrevería a decir que el clúster de Celia está en la SPOL. Me acuerdo, ellos eran los que más movían eso de Celia, pidiendo fondos a CENESID. Pues por Mm, ahí creo que va el asunto y yo quisiera pedirle de favor si es que nos puede enviar el artículo de Chase Edal 2023 para leer un poquito más, para aprender un poquito más de lo que está haciendo, de lo que están haciendo ustedes. ya. Y en un futuro, sí, sería interesantísimo de que usted aplique esto a la parte de Ecuador. De Ecuador, qué lindo. Estoy contento con la conferencia. Hay muchos temas para seguir investigando, seguir estudiando. Eh, el ámbito de la ingeniería estructural es muy amplio. Y diríamos, eso de peligro sísmico es fundamental. Es fundamental si no se determina de forma adecuada. Por ejemplo, en este caso, las ecuaciones de movimiento fuertes para el campo cercano, para sismos de gran magnitud. Ya me quedé con la inquietud de estar chequeando cómo está en el campo cercano la dispersión. Estamos trabajando con el modelo de Parker. Parker es Ya. 2020 y se acaba su conferencia, téngalo por seguro que voy a revisar el modelo de Parker a ver cómo está modelando en el campo cercano. Muchísimas gracias por su conferencia y esperemos que tenerle un futuro también aquí, dándonos otra charla cuando ya muy pronto se va a graduar de doctor. Entonces Sí, quisiéramos ya cuando antes de lo que era doctor, antes de doctor y ahora cuando es después de doctor, que nos vuelva a hablar. Muy amable, muchas gracias. Y también mi agradecimiento al otro futuro doctor, Brian Cagua, que lunes a lunes seguimos teniendo estas conferencias que sin lugar a dudas nos dejan más conocimientos, más expectativas para seguir estudiando. Muchas gracias. bueno, pues muchas gracias igual por la invitación. O sea que es un lindo grupo y empecé a seguirles y todo, ¿no? Entonces, esa es la idea, como me quedo igual con sus palabras. Esa es la idea igual que yo siempre he tenido, toda la vida he pasado, he salido del país y siempre tengo eso en el corazón, el Ecuador, y siempre quiero volver y poner el granito de arena siempre que se pueda. Esperemos que se sigan dando las cosas, esperemos que se pueda seguir conociendo gente, armar grupos de trabajo, que es lo que importa. Ya estamos en el camino, he estado entrenando para generar grupos interdisciplinarios acá con el doctorado y demás. Entonces, la cosa, esperemos que siga adelante. Y claro, para Ecuador nos falta todavía reforzar harto el peligro sísmico y también enfocarnos un poquito en la subducción, porque esa como que la tienen un poco olvidada por allá. Muchas gracias, Diego, por su presentación. Yo, antes de despedirme, quiero darle un certificado de reconocimiento que se otorga al candidato doctor Diego Cárdenas en agradecimiento a la difusión de su conocimiento y su valiosa participación en este espacio como expositor con el tema simulación numérica de movimientos fuertes del terreno para terremotos Megatras en escenarios de fuente cercana. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Hoy ha demostrado usted un conocimiento total del tema, una capacidad técnica académica muy alta
Realmente la Universidad de Concepción es un referente en Chile y en el mundo en cuanto al peligro sísmico y estamos muy orgullosos de que un ecuatoriano, profesor de la Universidad Central, esté eh, siendo parte de ella y tengamos estos vínculos de cooperación. Muchas gracias, Diego, por tu preparación y por acompañarnos el día de hoy acá. Muchas gracias, igual. No me esperaba lo del certificado, pero ya saben, gustoso. Cada que se pueda, cada que se tenga un nuevo avance, cuente con mi presencia y con mi ayuda. Muchas gracias, Diego, una vez más. También a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos lunes a lunes. Les deseamos que tengan una buena noche, éxitos en sus labores. Nos vemos un próximo lunes. Pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.